Vale. Creo que está grabando. Sí, está grabando. Vale, perfecto. Bueno, pues entonces ya me habéis comentado que os ha gustado la película. Me alegro muchísimo. Pues contadme un poquito qué sensación, cómo habéis terminado la película, con qué sensación habéis terminado de ver la película. Con mucha esperanza yo, pero también un poco triste. Bueno, muchos sentimientos diferentes. Sí, ¿verdad? Yo personalmente triste. A mí me ha dado penita ver a los mayores y lo que les pasa. Pero bueno, la película empieza de una manera bastante, bueno, triste, como yo lo veo, pero termina de todas formas con para mí un poco de esperanza y mucha ternura, ¿no? Sí. Y Esperanza, cuéntame más. ¿Esperanza en qué sentido? ¿Dónde ves la ¿Dónde? esperanza tú? Es en la idea de que en esta situación muy dura de envejecer, de estar solo, sin familia, de todas formas aún hay una amistad, hay relaciones entre humanos que te ayudan de no perder todo, ¿no? También en esta situación donde no hay solución, ¿no? Hay un poco de alivio porque los humanos te pueden dar, ¿no? Sí, entonces ves de manera positiva el hecho de que al final se ayudan. Sí, te ayudan y también, no es solamente si hablamos de dos personas, de Miguel y de, ¿cómo se llamaba? Otro, Emilio, ¿no? Emilio, sí. Emilio. Es que también Miguel ha comprendido algo, ha aprendido algo, ha ganado algo, ¿no? No solamente este dinero que quería de todas las personas, pero también ha comprendido que él también era capaz de amar a alguien, ¿no? Claro. Entonces, los personajes evolucionan. Ahí lo que nos está mostrando es, incluso al final en este último periodo de sus vidas, los personajes se están evolucionando también y tenemos a un personaje que pasa de ser alguien un poco más egoísta, que se aprovecha un poco de los Cínico, demás. diría yo también, sí, muy cínico. Sí, ¿verdad? Es el que más cambia, ¿verdad? Sí, el ser que me cambia, que es de un tipo que quiere tener o no perder el control de su vida, no perder el control de la situación, donde se pierde el control exactamente, ¿no? Trata de guardar este control, evoluciona hasta una persona vulnerable, ¿no? La persona que no quería ser al principio, ¿no? Claro, porque ¿con qué objetivo? Bueno, no sé, no voy a hacer esta pregunta porque eso es más adelante en la película. Y sí, Ased, ¿qué te parece a ti? ¿Con qué sensación terminas de ver la peli? Con tristeza, la verdad. Porque sí, las personas han evolucionado, pero al final no se puede parar el proceso de la vida. O sea, el envejecimiento de las personas siguen sin, sin querer o no querer. O sea, al final, Emilio subió a la segunda pieza y pues ya. Sí, claro, es que sabemos cómo van a terminar. Ajá.
¿no? Sí, Eso pero es lo que nos produce un poco de pena, saber exacto. que... Pero sí da esperanza también este proceso de cambios que vemos entre las personas y cómo aprenden a relacionarse uno a la otra. Sí. Y vamos a ver, dime, Eva. Es que lo que dices tú, Ser, sí estoy de acuerdo con esto, pero hay un cambio no solamente de las personas, pero un cambio de perspectiva también. Para mí, cuando Miguel habla del segundo piso por primera vez, habla de un sitio de infierno, ¿no? Nada de lindo, no hay que ir ahí, ¿no? Pero después al final hay otra perspectiva que está en segundo piso y no pasa nada. Es como una vida normal, habla con esta chica que antes veía como, bueno, como un desastre, ¿no? Pero no, para mí la última escena es escena de la vida cotidiana, que sí. Claro, ¿y por qué hay este cambio de perspectiva en él? ¿Qué es lo que ha cambiado para ver el segundo piso como algo normal? ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la película? ¿Qué pasa? Es que para mí es que el miedo ha desaparecido. ¿Y el miedo ha desaparecido? ¿Por qué? Porque ya siente amor a su amigo, a Emilio. Claro, porque Emilio es la persona que actúa de alguna manera. Es una persona a la que conoce y a la que ha visto cambiar, pasar de ser su amigo y de ser una persona luchadora a estar en el segundo piso. Y es una persona a la que quiere, ¿verdad? Es que yo lloré mucho en la película. Bien. ¿Y qué temas entonces? Si tuvierais que decidir, cuáles son los temas que se tratan en la película? ¿Qué temas se tratan? ¿Qué grandes temas se tratan? Pues, de alguna manera, el abandono, o sea, cómo tratamos a los ancianos en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Porque, bueno, me chocó un poco fuerte porque en este momento mis abuelos viven en un lugar así, en una casa de ancianos, y me hace pensar que tengo que ir a visitarlos muy de vez en cuando para que no se sientan así de solos, pues, pero es difícil. Pero no sé, así que la película trata del tema de este conflicto que hay entre la vida que todos tenemos y nuestra responsabilidad de cuidar a los seres queridos. Sí. Y claro, nos muestra la perspectiva de los ancianos dentro de una residencia de ancianos. No sé qué experiencia tenéis con residencias de ancianos. Bueno, yo he trabajado en una residencia. Ah, pues cuéntanos. No es nada lindo, no voy a contar. No, es que sí, que he trabajado algunos meses ayudando. Trabajé, bueno, no vi todo porque trabajé solamente por las noches. Okay. Pero claro que fue una experiencia muy fuerte. Yo tenía 33 años, parece, y me parece que ahora me gustaría más trabajar en un sitio así. Pero recuerdo
yo recuerdo la gente que vivía ahí y que yo tenía que ayudar, y yo recuerdo las caras, recuerdo muchas cosas, muchos detalles de algunos que algunos se sentían como un hombre me dijo una vez que, oh, pobrita, que tienes que cuidar a mí y tú, jovencita, y así, ¿no? Y como que no querían ayuda porque se sentía como un peso para otros y todo. Claro, Oh, se sienten culpables, se sienten sí, se sienten culpables de que les tengas que cuidar. sí. Bueno, yo también tengo ahora a mi abuela en una residencia y antes tuve a mis abuelos que murieron también en una residencia. Y es lo mismo, se sienten culpables, en mi caso con las enfermeras, y mi abuela me pide cada vez que voy a visitarla, me pide que le traiga bombones para dar a las enfermeras. Para pagar a las enfermeras por lo que están haciendo, porque sí. Recuerdo otra situación cuando vino una mujer después de stroke, de un ataque, y no podía, no era capaz de hablar. Quería decir algo, pero no le salía. Y no era anciana, no sé, tenía la edad de mi madre en esta época. Y cuando yo vi a esta mujer tratando, y yo trataba de comprender, pero era muy fácil, y por fin empezó ella a llorar, y yo también, porque no podíamos. Bueno, sí, es difícil. Es duro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo creéis que se sienten los ancianos cuando son ingresados en una residencia, o al principio, cuando entran en una residencia y todavía no saben cómo va a ser? ¿Cómo creéis que se sienten? A mí me gustó mucho la comparación. Yo no sé si recordáis una escena cuando él acaba de entrar en la residencia, Emilio, y recuerda cuando una escena de la escuela, cuando empezó la escuela. Nuevo, no, todos lo miran, todo nuevo. Claro, es el nuevo, ¿verdad? Y es el... Exacto. Sí, siempre provoca la misma sensación en una situación cuando nos encontramos con personas nuevas. Siempre hay un poco de miedo. Y no sé, pues por lo menos para mí siempre es difícil conocer a la gente. Entonces, me imagino que una persona como yo sentiría así como, no, otra vez tengo que hacerme amigos con todo el mundo. Y, me cuesta. Es agotador. Es agotador, sí, sin duda. Y no sé qué experiencias tenéis con residencias de ancianos en vuestros países. ¿Es fácil entrar en las residencias de ancianos? Sí, ¿cuál es la situación? Cuando encontramos la situación de unas personas mayores que ya no pueden estar solas, ¿qué es lo que ocurre con estas personas en vuestros países? Pues acá, en el caso de mis abuelos, había una lista de espera. Entonces, cuanto más ellos necesiten ayuda, toca esperar. Y pues por eso es duro. Sí. Porque quizás luego no la necesitará. Pero en el momento en que sí hay una necesidad, pues no hay ayuda. Claro. Entonces es complicado. Hay listas de espera también. Claro. ¿Sí? ¿Eva? Aquí en Suecia es difícil también y es muy, muy caro. Y bueno, yo no he dicho, pero soy
soy polaca que vive en Suecia. Entonces, en Polonia es más duro, todavía más duro porque es caro, es difícil de entrar y también no es una calidad, una buena calidad, ¿no?, de vida en una residencia. Sí, es lo mismo. También en España es muy caro y hay unas listas de espera también muy, muy largas. De hecho, se está empezando a convertir en un negocio casi. Como cada vez hay más, obviamente, más personas mayores. Es algo que se convierte en un negocio. Y la calidad en algunas de ellas es realmente, pues mala, ¿verdad? Entonces, normalmente el Estado maneja las residencias. Claro, es que hay residencias públicas en las que hay unas listas de espera de años y años, y cuando estamos hablando de personas mayores, pues Sirve. es un poco terrible. Y estas son públicas, evidentemente, pero las que son privadas son muy, muy caras. Entonces, normalmente lo que ocurre en esos casos es que si las personas que tienen que entrar tienen alguna propiedad, tienen que vender sus propiedades. Muchas veces lo que pagan por la residencia es mucho más de lo que reciben de cada mes por la pensión. Entonces, en muchos casos llega a ser un problema para los hijos en el caso de que tengan hijos, porque los hijos tienen que pagar por una residencia para los padres. A mí no me gusta mucho esta nueva manera de vivir cuando se trabaja mucho y todos tienen mucho que hacer y por eso no se puede cuidar, uno no puede cuidar de sus padres, de sus abuelos. Y lo que se pierde es que todos pierden. Para mí todos pierden por eso. Pierden los ancianos que se sienten solos, que tienen que vender sus casas para tener dinero para entrar en una residencia. Pero los que pierden es también los familiares, los nietos, que me parece que la gente que, bueno, los jóvenes tienen que ver, tienen que ver y que hablar, que ver la manera de vivir, de estar de diferentes personas en diferentes edades y es importante, me parece, que estar con diferentes personas de diferentes edades, diferentes familiares. Claro, es algo no sé. como más tradicional. Antes, en generaciones anteriores, sí, los abuelos cuando ya no podían vivir solos pasaban a vivir con los hijos, ¿no? Yo no me puedo imaginar de dejar a mi madre, por ejemplo, en una residencia. Claro, sí, yo lo entiendo perfectamente. Mira, yo recuerdo, yo me he criado con mis padres y con mi abuela, porque hasta mi abuela se quedó viuda muy joven. Se quedó, yo no conocía a mi abuelo, entonces se quedó viuda antes de que naciera. Sí. Y pasaba todos los inviernos en casa de mis padres. Y después pasaba medio año en casa de mis padres y otro medio año en casa de mi tía. Entonces, yo medio año vivía con mi abuela. Pero claro, ¿qué ocurre? Los abuelos o las personas mayores llega un momento en el que no pueden andar bien, no pueden moverse o tienen unas necesidades que una persona normal igual no puede. Sí, yo sé, porque era el caso de mi abuela también, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que yo tenía tantos mordimientos, ¿no? Sí. Porque siempre hablábamos de que yo voy a cuidar de ella cuando ella no podrá vivir sola. Y después yo, bueno,
Yo me mudé a Suecia y ya no, y abandonando a todos. ¡Ay, Eva! Sí. Pero sí se hace difícil porque hay una diferencia entre vivir con los abuelos, con los ancianos, y cuando la vida es, o sea, cuando cuidar a sus abuelos se convierte en un trabajo de tiempo completo. O sea, a veces necesitan ayudar bañándose y todo, entonces o tienes que contratar con alguien en la casa para cuidarlos, o la otra opción quizás es que vayan a una residencia. Entonces, estoy de acuerdo, lo mejor sería que vivieran acá en la casa, pero a veces es difícil. No sé, entonces hay que buscar como un equilibrio entre las dos cosas. No sé. Sí, es una situación complicada. Uh-huh. ¿Y os parece que la situación de los ancianos, la situación de los mayores, qué papel tienen actualmente en nuestras vidas en general en la sociedad? ¿Qué papel tienen actualmente los mayores? Si tienen alguno, ¿eh? ¿Tienen algún papel en nuestra sociedad? Deben tener un papel, creo yo. Pero creo que vamos perdiendo este hilo entre las generaciones de alguna manera. Incluso como las personas cada vez más viven más años, o la vida se hace más larga, pues yo creo que realmente no hemos encontrado el papel propio para los ancianos más avanzados en años, o sea, que tienen más años, como los ancianos de verdad. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Y cuál creéis que podría ser cuál creéis que es el papel de los ancianos? Porque yo creo que estamos de acuerdo en que cada generación tiene o contribuye de una manera, o tiene un papel. ¿Cuál es el papel de los ancianos? ¿Qué nos estamos perdiendo? A mí me parece que la experiencia. Claro. Pero aquí en Suecia tenemos una anciana de 106 años. ¡Oh, wow! Sí, que no solamente vive sola, pero también tiene un blog muy popular. Muy enamorado de esa señora. Y está por todas partes, en la radio, trabaja en la tele. Y es una persona que me gusta mucho porque, habla de su vida de una manera muy sencilla, contando cómo era su vida, y dice que hay que suerte que pueda vivir una vida tan larga, porque antes no tenía posibilidades cuando era joven de hacer estas cosas, entonces ahora, wow. Y dice siempre que no hay que hacerse más anciano que es esta, ¿no? Es un muy buen consejo. Sí, y sí, entonces a mí me parece que los ancianos van a encontrarse un papel, ganarse el, ¿cómo se dice? Un papel en la sociedad, un papel nuevo, porque como tú dices, somos más y más ancianos, o la parte de la sociedad, los ancianos crecen, ¿no? Porque vivimos más largo. Sí, es una sociedad que está envejeciendo, ¿verdad? Hay más... Pero también los ancianos, no todos, bueno, muchos se sienten bien y trabajan hasta, no sé, hasta muchos años, ¿no?
Claro, sí, lo importante es que puedan hacerlo, que tengan la oportunidad de seguir trabajando y seguir viviendo de una manera. Claro, seguir contribuyendo. Porque probablemente uno de los problemas, por llamarlo de alguna manera, de las personas mayores es que no se sienten útiles. Claro. ¿Y qué creéis? Unas personas que están en una residencia, ¿de qué maneras pueden sentirse útiles? Porque unas personas que están en una familia, pues bueno, están en casa con su familia, pueden contribuir a ayudar en casa o ayudar con los niños, pero si están en una residencia, ¿cómo pueden contribuir con la sociedad? Como has dicho tú, Eva, lo que ellos nos pueden proporcionar es una perspectiva que no tenemos como las personas más jóvenes. Yo creo que incluso ellos que viven en una residencia pues pueden ofrecer esta perspectiva a las personas. Bueno, siempre estamos hablando de los chicos en las escuelas que no tienen mucho contacto con sus papás por cualquier razón. Sí. Entonces, imagino una situación en que los chicos, digamos, desafortunados y los ancianos en una residencia pueden como mezclarse y entender algo, o sea, aprender algo uno del otro. Sí, y si yo podría desarrollar tu idea, es como cuando se aprende, por ejemplo, la historia como asignatura de escuela, y por qué no hacer una visita Claro. con los ancianos que tal vez pueden contar una parte de esta historia de otra manera que se aprende en la escuela, en el colegio, ¿no? Sí, porque esto haría la historia incluso más vivo. Sí, más interesante. No es una historia de más un de libro, verdad. Como acá tengo una persona que ha vivido todo eso. Sí. Entonces sería interesante quizá mezclar los colegios con las residencias de ancianos y llevar a los chavales de los colegios a visitar a los abuelos. Eso. Sí. Sería interesante para todos, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos la idea de interdependencia, algo que para mí, que a medida que estaba viendo la película, ya me llamaba la atención, o una de las ideas que a mí me saltó cuando veía la película es la idea de dependencia en diferentes niveles. Dependencia entre los residentes, los ancianos que están dentro de la residencia, pero la dependencia también con lo que pasa fuera de la residencia, entre los familiares. Con los familiares podemos ver poco, solo es al principio y un poquito a lo largo. Pero para mí yo noto la idea de dependencia o interdependencia claramente con la evolución que tenemos de, ¿cómo se llamaba el hombre argentino? ¿Es Miguel? Miguel. Porque yo creo que él comienza la película sintiéndose totalmente independiente. Ajá. Pero la termina, yo creo, dándose cuenta de que estamos todos relacionados. ¿Qué sensación tenéis vosotros con la idea de dependencia o interdependencia? No solo a nivel de los ancianos, sino bueno, en general. ¿Cómo somos de dependientes o de independientes? Para mí, yo soy una persona que siempre buscaba independencia, ¿no? Y para mí es muy difícil aceptar que sí, soy dependiente de otros. Muy duro. Pero sí, del mundo. Entonces, para mí es duro, ¿no? Es yo soy un poco Miguel, ¿no?
pero claro que somos muy dependientes. Solamente que yo creo que a mí me gusta estar sola, ¿no? Yo puedo estar sola una semana, ¿no? Y sin sentirme sola. Pero después de una semana empieza a ser un poco duro. Sí. Sí, ¿verdad? Mm. Ahora voy a introducir un tema que a mí personalmente me parece duro, pero aparece en la película. Así que es el tema de la demencia y del Alzheimer. Vamos a ponernos un poco en la perspectiva de un anciano, como tenemos aquí nuestro Emilio, que el hombre está preocupado. El hombre está preocupado porque se nota que tiene problemas de memoria. ¿Cómo creéis que se siente? Imaginaos que sois vosotros, Emilio, y que empezáis a ver que tenéis problemas de memoria y os veis confrontados con una situación más avanzada, que es la de los compañeros de la pareja en la mesa. ¿Cómo creéis que se siente, Emilio? Pues yo tendría rabia, creo, de alguna manera. Porque sabes lo que está pasando. Y sabes también que no hay una manera de huir de la situación que vas a tener que enfrentar. Pero creo que cuando estamos jóvenes, nunca pensamos que esto vaya a pasar a nosotros. Pero cuando uno se da cuenta que sí, esto me está pasando, es como ya, y no hay una manera de escapar. Pues, es como una especie de rabia. O sea, es temor, pero, pero disfrazado como rabia. Sí. Sí. Porque en algunos momentos vemos que Emilio está como que está enfadado, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces ese es lo que dices, ¿verdad? Que quizá tiene miedo, bueno, que probablemente tiene miedo y la manera más fácil de superar ese miedo o hacer ver que no tiene es mostrar rabia, ¿verdad? Ajá, sí. A mí me parece que es muy difícil de aceptar las cosas, la vida como es, en general. De todas formas, para mí, pero yo veo que para otros también. Y no es solamente el problema de Alzheimer, pero el problema de todo, ¿no? Por ejemplo, de estar en una situación difícil o de perder a alguien, de divorciarse, de enfermarse. Y yo fui, ya no tengo 20 años, ¿no? Y entonces me duele la cabeza, me duele el mano, el brazo, todo, no puedo vivir de la misma manera que antes, ¿no? Y fui al doctor y digo, bueno, tienes que ayudarme, ¿no? Porque ahora no puedo mover esta mano, ¿no? Y él me dice, hombre, no te puedo ayudar porque ya no tienes 20 años. Y es esto que primero es imbécil, ¿no? pero sí, tiene razón, que es como no aceptamos los cambios. Es difícil en cada momento, pero claro, cuando pierdes la cabeza debe ser más difícil. Claro.
Claro, sí, y es que introduces una idea que me parece muy, muy interesante. Es como, am, a mí me da la sensación de que actualmente no estamos aceptando que el tiempo pasa y no queremos Sí, eh, admitir que somos parte de la naturaleza que nace y muere. sí, Y es perfecto y está muy bien y es lo que es, sí. pero estamos como ignorando el hecho de que tenemos que morir y que antes probablemente vamos a pasar por unos años pues en los Difícil. que no vamos a Duro. estar para correr la maratón. No, probablemente no, ¿eh? Probablemente no. Si todo va bien, probablemente no. Y si las cosas van mal, vamos a pasar unos años muy difíciles y las personas que nos quieren también van a sufrir mucho. Sí. ¿Y creéis que en generaciones anteriores llevaban mejor envejecer? ¿Qué pensáis? A mí no me parece, pero No, mejor pregunto, no estoy... pero ¿en qué manera mejor? O sea, había cosas seguramente que yo preferiría tener ahora, ¿no? Por ejemplo, estar con mi familia. A mí no me gustaría estar en una residencia y vivir en el mismo piso, en la misma habitación con alguien, ¿no? Porque no me gusta. No. Pero había seguramente otras cosas que ya ahora tenemos la posibilidad y antes no, ¿no? Entonces, Sí. Y bueno, ¿qué opiniones, pensando en vuestra propia vejez, cómo os sentís vosotros? ¿Es algo que os da miedo, que en lo que no pensáis? yo empecé a pensar en esto cuando, cuando tuve 18, ¿eh? Ah, muy bien. Tú eres una chica precoz. Muy bien. ¿Y a qué conclusiones estás llegando? Que va a ser difícil, ¿eh? Va a ser complicado, sí. Sí, trato de pensar en esto con un poco de humor. Pero cuando tengo 3 hijos y me aseguran que no me dejan en una residencia, Pues entonces entonces, lo tienes todo solucionado. Sí, ¿verdad? Sí pienso en eso de vez en cuando, la verdad. Desde que salió estas canas acá, ¿Y cómo me te di cuenta que sientes? hoy, por Dios, estoy un viejo ya. ¿tú también? Claro. Eh, pues que me hace pensar en lo que estoy haciendo con la vida, en el tiempo que tenemos, que tengo yo. Porque se da cuenta que no es ilimitado el tiempo y tienes que aprovecharlo cuando, cuando ya tengas las habilidades. Claro, ¿verdad? Pensar un poquito en nuestra propia vejez o nuestra propia mortalidad como que nos trae un poco al presente, ¿verdad? Cuando empezamos a notar, cuando nos salen canas, yo también, las canas fue un momento clave en él. Es cuando noté que algo estaba pasando. ¿No? Y fue el momento en el que dije, ay, 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 pues voy a aprovechar mi cuerpo ahora que está y que está, no está mal. Porque es cuando sí empiezas a darte cuenta de que, bueno, que vas a envejecer y que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Entonces es algo positivo. Claro, sí, lo bueno es que nos permite vivir en el presente de alguna manera y no siempre pensar, ay, en el futuro voy a hacer ta, ta, ta. Pues
quizás no venga. Ah. Eh, Pero lo que decís ahora me hace pensar en otra cosa, es en exactamente perspectiva de tiempo. Yo no sé si os ha pasado lo mismo, pero antes yo pensaba que un año era un periodo de tiempo muy largo, hombre, que un año. Después, cuando, bueno, entre la edad de 20 hasta, bueno, 35, todo fue como un periodo muy corto, ¡puf! Siempre pensando en el futuro, ¿no? Ajá. Y ahora, como tú dices, yo pienso eso, un año, ¿qué voy a hacer en este año? Tal vez no viene otro, ¿no? Y sí, uno regresa a este tiempo un poco más donde se vivía el tiempo de otra manera, ¿no? Sí, quizá somos más conscientes de lo que hacemos en un año o de cómo planteamos nuestra vida. Por conscientes me refiero a estar más presentes y sí, a ser conscientes de cómo empleamos nuestro tiempo ilimitado. Nuestro tiempo, perdón, limitado. Entonces, sí. Yo tengo otra experiencia con mi hijo que estuvo muy enfermo y ahí durante un año más, un año y medio, y ahí cuando estábamos en el hospital, es como el tiempo, había solamente este tiempo, ¿sabes? Que de verdad era como una meditación, porque yo no podía pensar en otro tiempo, en otro día, en otro momento, porque primero tenía miedo de esto y otro que ahora sabía lo que teníamos y después no sé nada. Entonces mejor quedarse aquí, ¿no? En este tiempo. ¿Y cómo nos... simplemente tengo curiosidad, ¿cómo percibes ese tiempo? Y me refiero a la idea de... La verdad es que no percibo solamente de una manera negativa, es diciéndolo yo comprendo que que parece loco, ¿no? Pero es que la presencia era tan intensa que yo vivía de una manera que a mí me gustaría vivir ahora. Y es el tema de la presencia, por eso te preguntaba, porque y tenía, claro, no quería decir la palabra positiva o negativa porque no sabía cómo era para ti, pero cuando atravesamos por momentos difíciles o muy buenos, cuando son muy buenos no hay problema en decidir si es algo positivo, pero cuando atravesamos por momentos difíciles, la presencia que sentimos es algo que en realidad es bueno. Sí, es bueno y es como parece la vida, eso es la vida. Otra cosa no me parece, es solamente correr, ¿no? Es como que estamos en la cabeza el resto del tiempo. Sí, es también que ahora me parece un poco más difícil escoger las cosas, ¿sabes? Es como te llaman por todas partes y tienes que hacer muchas cosas en el mismo tiempo, todo es importante. Pero en esta época, para mí, yo no necesitaba pensar qué es importante y qué no es, porque para mí era totalmente obvio. No necesitaba escoger y tener esta angustia de escoger, ¿no? No tenía angustia por eso, tenía otra angustia, ¿no? Pero... Así que realmente es algo saludable para la vida, atravesar periodos así. Porque una experiencia ayuda a distinguir entre lo importante y lo no importante. Sí. Sí, Es a que mí me parece que... como dices, no es tan fácil hacer. No. Y a mí me parece que los ancianos tienen muchas experiencias parecidas y podrían comunicarlas de verdad que...
porque han vivido sabiduría estas que han situaciones. ganado. Claro, normalmente podríamos decir que las personas mayores son los expertos en saber qué es lo importante. Claro. Sí. En la vida. Una vez que has vivido tantas cosas, puedes decidir con la perspectiva del tiempo qué es lo importante. Y es quizá lo que nos falta cuando estamos en medio de todas nuestras cosas, el trabajo, la familia, Sí, eso. de decidir qué es lo importante, en qué, a no ser que ocurra algo como ocurre algunas veces, algo dramático que nos llama totalmente y requiere nuestra atención al 100%, cuando todo va normal y Sí. no podemos decidir, o es muy difícil decidir qué es lo prioritario, ¿verdad? Y eso con los ancianos nos podrían echar una mano. Sí. Bueno, pues mira, vamos a ir terminando y os voy a pedir que resumáis algún aspecto de la película o en general con una frase, un par de frases. ¿Cómo termináis? Sí. ¿Cuál es la conclusión de la peli para vosotros? ¿Qué os lleváis de la película? ¿Algo habrá? Para mí sería Difícil que de las escoger. amistades desarrollamos, bueno, las amistades son las que cuentan al final. Eva, ¿qué te llevas? Yo diría lo mismo. La verdad que las relaciones, las amistades es lo más importante en la vida. La verdad que sí, a veces se olvida esto, pero la verdad es que es lo más importante. Y yo tengo una vida bastante intensa con mis 3 niños, bastante pequeños todavía, ¿no? Y todo. Y es como a veces estoy tan estresada que se me pierde esta idea que lo más importante es solamente llevarse bien con ellos, ¿no? No otras cosas. Y porque después, si yo les trato mal ahora, voy a tratarme mal después también, ¿no? Un poco egoísta idea. Pero eso también. Pero otra cosa de conciencia también, porque después de esta peli, cuando voy por diferentes partes, la verdad que veo los ancianos de otra manera, preguntándome cosas, es que lo veo la realidad de otra manera, me hacen pensar en la peli, ¿no? Sí, cada vez veo una persona mayor. Sí, ¿verdad? Nos estamos preguntando. A mí me pasa algunas veces. A mí me gustan las personas mayores. Yo tengo debilidad por las personas mayores. Entonces, normalmente cuando voy por la calle y hay algunas personas mayores que son muy sociables, que solo quieren hablar contigo. Sí. Sí. Y a mí me da pena no hablar con ellas, porque digo, quizá es la única persona con la que van a hablar hoy. Entonces, sí. Y una vez que me voy siempre me quedo pensando en, ¿cómo vivirá esta señora o este señor? Sí. ¿Está solo? ¿Tiene familia? ¿Cómo vive? ¿Está contento? Sí. Un abrazo a todos los señores mayores. Sí. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias. Que Gracias para ti. Sí. Y hasta la próxima. Sí, hasta la próxima, María. Gracias. Adiós. Chao. Adiós.